Bueno, vamos a seguir. A ver. Me quedé en uso neuromuscular. Bueno, ahora estábamos en el control de la tensión muscular, que tenemos que acordarnos que dependía del reclutamiento y de la frecuencia principalmente. Y ahora vamos a entrar en el tema de los reflejos. Entonces vamos a empezar a ver el uso neuromuscular. Uso neuromuscular. A ver ahí creo que va mejor. Bien. Bueno, el uso neuromuscular está inervado por motoneuronas gamma, que sensan la velocidad de estiramiento y cuánto fue la longitud final del músculo por ese estiramiento. Igual este apunte no dice nada sobre lo que es un uso. A ver, creo que tengo algo acá. Esperen un segundito. Bueno. Bien, a ver, les leo. Tengo que... El uso neuromuscular, es una estructura que está adosada a las fibras musculares o a las extrafusales. O sea, llamamos extrafusales todas las fibras en realidad musculares que no pertenecen al uso, ¿no? Entonces, el uso es una estructura que en realidad son, ¿cómo se llama? Son células nerviosas que están como todas pegaditas, envolviendo a las fibras intrafusales, o sea, las que están adentro de ese paquetito. Bien. El uso, ¿sí? Se dice uso porque tiene forma de uso. Más o menos el uso tiene entre 4 a 10 milímetros de largo, chiquitito, tipo 1 centímetro tiene, y consta de una vaina de tejido conectivo que envuelve a estas fibras especializadas que se las llama fibras intrafusales. A su vez, las intrafusales se van a dividir. Acá está. Se van a dividir las que se llaman de la bolsa nuclear y de la cadena nuclear. ¿Por qué se llaman así? Bueno, yo voy a tener unas fibras que van a ser como más larguitas y que van a tener tanto... ¿cómo se llama? Sus fibras van a ser tanto estáticas como dinámicas y están como en forma de bolsitas, ¿sí? O sea, si uno las mira. Y de la cadena nuclear es como una fibra alargadita llena de nucleecitos. Bueno, acá no tengo una imagen, pero a ver si hay alguna acá. A ver. Acá está, a ver. No hay una imagen clara. Bueno, no importa. Pero acá sí tienen una imagen del uso. No sé si se llega a ver. Ahí. Cómo son estas fibras intrafusales, que algunas son más alargaditas y otras son como más gorditas en el medio. Y ahí se ve bien la fibra envolviendo tipo en forma de uso, de rollito, a la fibra muscular. Bien, entonces... vamos a seguir leyendo, ¿sí? Entonces, en sí lo que tenemos que tener en claro es que la fibra muscular no es el receptor en sí, sino es un soporte donde va a estar la fibra aferente. Entonces, este es el uso, esta es la fibra intrafusal. Entonces, todo este rollito acá es la neurona que va a captar el estímulo, la 1A, que va a volver al músculo, que ahora lo vamos a ver, que va a ir a la médula espinal. Entonces, bueno, la fibra intrafusal no es el receptor, ¿sí? Se dice uso a toda esta estructura, digamos, de la mezcla entre la neurona y la fibra, pero en sí el uso no es el receptor, sino es la fibra nerviosa, ese axón que va a estar agarrando el estímulo. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Bien, el uso neuromuscular está inervado por motoneuronas gamma, que estas sensan la velocidad de estiramiento y cuánto fue la longitud final del músculo por el estiramiento. Las fibras extrafusales son el tejido muscular en sí, encargado del movimiento, y están inervadas por fibras alfa. Hay dos tipos de motoneuronas gamma: las 1A, que son rápidas. Entonces estas fibritas que envuelven a la fibra muscular
son gamma, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, entonces teníamos que las fibras 1A, gamma 1A, son rápidas. Inervan a la fibra en bolsa nucleada y en cadena nucleada. Las tipo 2 son más rápidas, inervan solo a las fibras en cadena. Entonces las dos van a ser aún más rápidas. Y solo van a inervar a las que le llamábamos las de la cadena nuclear. Yo no creo que esto lo pregunten. Bueno, la fibra, entonces lo importante es acordarnos que tenemos unas fibras gamma 1A rápidas y unas que se llaman gamma 2, que son más rápidas aún. Y estas, las 1A, van digamos, a captar información tanto de las, digamos, de las de la bolsa nuclear como de las de la cadena nuclear, de las de la cadena. Las fibras intrafusales descargan ante el estiramiento, ¿no? Se estira rápidamente un músculo, se estiró, y ese estiramiento del músculo va a ser captado por estas gamma 1A. Entonces dice, ¿cómo funciona esto? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que flexiono el bíceps. Uf, qué grosos se pusieron, ¿eh? Entonces, supongamos que flexiono el bíceps. Lo que pasa es lo siguiente. Las fibras intrafusales se van a plegar como si fuera un acordeón. Al plegarse, dejan de descargar porque ahora el bíceps no está estirado, sino que está contraído. Por otro lado, en el tríceps se van a estirar las extrafusales y las intrafusales van a censar este estiramiento. Entonces, mientras yo flexiono el bíceps, que está acá, el tríceps va a estirarse por osmosis. Bueno, entonces, los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Son estructuras capsulares encontradas en tendones. Ya pasó a... bueno, no importa, voy a seguir leyendo. Los órganos tendinosos de Golgi son estructuras capsulares encontradas en los tendones que se conectan con las extrafusales. Tienen inervación sensorial de las 1B, lentas en comparación con las 1A y las 2, y descargan cuando el músculo se estira y cuando se contrae. Entonces, músculo estirado, si el músculo está estirado, descarga el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. O sea, esto se me adelantó. Yo pensé que después iba a hablar del órgano tendinoso de Golgi. Pero entonces, el uso neuromuscular, nosotros vamos a tener dos estructuras que son los receptores propioceptivos, ¿sí? Que van a ser tanto el órgano tendinoso de Golgi como el uso. El uso va a captar estiramiento y el órgano tendinoso de Golgi va a captar tanto estiramiento como contracción. Entonces acá, lo que nos dice es lo siguiente, que cuando un músculo está estirado, va a descargar tanto el uso neuromuscular como el órgano tendinoso de Golgi. Si el músculo está contraído, solo va a descargar el órgano tendinoso de Golgi. Y si el músculo está en reposo, solo el uso. Entonces, reflejo. El músculo se estiró, van a censar tanto el uso como el órgano tendinoso de Golgi. Si el músculo se contrajo rápidamente, solo el órgano tendinoso de Golgi. Y si el músculo está en reposo, solo descarga el uso. Ahora bien, vamos a ver qué son los reflejos. Bien, los reflejos son la forma más elemental de organización neural. Como introducción al tema, bueno, recomiendo ver Según el estímulo sensorial que desencadena, se van a dividir en somáticos, estos reflejos, si inervan a músculo estriado, o autonómicos, si inerva glándulas, músculo liso o corazón. Entonces, entonces voy a tener reflejos somáticos, si me inervan a musculatura estriada, y voy a tener reflejos autonómicos. Si inervan, por ejemplo, a glándulas, a músculo liso o a corazón.
corazón, músculo liso, por ejemplo, no sé, del estómago, de la vejiga, y a glándulas, no voy a dibujar una glándula, y somáticos al músculo estriado. Entonces, el arco reflejo en general tiene 5 componentes básicos. Yo siempre lo voy a tener que empezar de esta manera, ahora que voy viendo, me lo dijeron en clase. Siempre que quiera hablar en un oral, donde sea, o tenga que describir un reflejo, tengo que hablar de 5 componentes básicos. Uno es el estímulo que lo va a causar. Entonces puede ser dolor, estiramiento. Después, ¿cuál es la vía aferente? O sea, ¿qué va a traer la información que va a actuar como estímulo? Son las neuronas sensitivas receptoras. Ejemplo, si la fibra es la 1A, si es la 2, si son fibras C, etc. Después voy a pensar en el centro integrador, ¿dónde va a estar? En la médula espinal. La parte eferente, que es la neurona efectora, que es la que lleva la información de salida hacia el órgano efector. Y por último, el órgano efector. En el caso de los reflejos motores, siempre es el músculo estriado que responde con una contracción. Entonces, acuérdense que vamos a hablar siempre de el estímulo primero, qué ocasiona el reflejo, cuál es la vía aferente, qué es lo que trae la información, cuál es la neurona sensitiva, si es la 1A, si es la 2, cuál es el centro integrador, que va a ser la médula espinal, cuál es la vía eferente y quién es el órgano que va a causar la respuesta, digamos. Bueno, bien. La organización espacial. Quería ver algo. Esto de que el efector, que en el caso de los reflejos motores, es el músculo estriado y que siempre responde con una contracción. Y ahí esto me generó duda porque, digo, el inverso miotático justamente va a relajar al músculo que se contrajo fuerte, lo vamos a ver ahora. Entonces, pero al contrario, lo que hace es relajar, pero va a contraer al antagonista. Entonces siempre es como que la respuesta va a ser una contracción. Bueno, y ahora acá, notita al pie que dice: la organización espacial de los reflejos comprende ciertos fenómenos, como la convergencia. Cuando varias neuronas convergen varias aferencias. La divergencia, cuando una aferente termina sobre varias neuronas diferentes. La facilitación espacial, los aferentes que activan a las motoneuronas de un músculo según la ley de tamaño. Las pequeñas se activan, las grandes solo facilitan. La oclusión, la respuesta de 2 aferencias estimuladas al mismo tiempo, no siempre son la sumatoria de las respuestas por separado. Y el signo local de reflejo, la zona que se contrae depende de la zona estimulada. Entonces, cuando estudiemos esto, vamos a tener que tener en cuenta varios fenómenos. La convergencia, que es cuando varias neuronas convergen varias aferencias, se junta todo, ¿no? Es como que de lo mucho se va a un mismo, se hace todo más chiquito. La divergencia, cuando un nervio aferente va a terminar sobre varias neuronas diferentes. La facilitación espacial, las aferentes que activan las motoneuronas de un músculo según la ley de tamaño. Bueno, nada, esto para volverlo a repasar. Ahora, vamos a ver el reflejo miotático. Bueno, vamos con el reflejo miotático o de estiramiento. Bien, a ver. Entonces, dice: es el más simple de todos los reflejos, en respuesta al estiramiento muscular. Ese es el estímulo aferente. Genera contracción del músculo que lo estiró. Entonces, el estímulo es el estiramiento y luego se contrae. El estímulo es el estiramiento muscular, el cual es sensado por unos receptores especiales que se denominan uso-neuromusculares y se hallan dispuestos en paralelo a las fibras musculares, mezclados entre las fibras. Cada uso tiene 2 tipos de fibras. Ahí es lo que hablamos antes. Yo no entiendo por qué este apunte está desordenado. Bueno, entonces,
Lo capta el uso neuromuscular, ¿no? Y tenemos fibras en paralelas, que son las que se llaman las intrafusales. Entonces va a tener dos tipos de fibra, que como vimos antes son las de la bolsa nuclear, que son una dilatación central que contiene los núcleos, y en cadena nuclear. Bien, los extremos de cada fibra son contráctiles. Entonces, la deformación del uso por estiramiento genera la apertura de canales de sodio mecanodependientes y se genera el potencial del receptor. Entonces, yo me tenté recién, dije que no iba a hacer dibujitos y armé un dibujito rápido. Entonces, según me dice esto, voy a tener acá las fibras del uso, ¿no? Tuki, así. Y a su vez lo que me dice que los extremos de cada fibra, por acá, los extremos de las fibras del uso, son contráctiles. Entonces, cuando se deforman por estiramiento, esto se estiró, aumentó la longitud, este estímulo va a generar la apertura de canales de sodio mecano-dependientes y se genera el potencial de receptor. Entonces, la estimulación del uso va a ser por una cuestión mecánica. Esta deformación del uso ante el estiramiento va a hacer que entre sodio a la célula y se va a generar un potencial de acción en el receptor. Entonces, una vez que se genera el potencial de acción en el receptor, ¿qué va a pasar? ¿No? Los aferentes son fibras del sistema somatosensorial, cuyos somas se encuentran en el GARD y que llevan información de tipo propioceptiva. Ingresan en la médula por el asta posterior y hay dos tipos de fibras aferentes. Los 1A, que inervan solo a las fibras de la bolsa nuclear y que traen información dinámica, longitud del músculo y la velocidad del estiramiento, y las de tipo 2, que solo traen información estática, la longitud del músculo, y que inervan tanto a las fibras en bolsa como a la cadena nuclear. Lo que hablé antes, ¿se acuerdan? Algo de... sí, me parece que es esto que vimos acá. El músculo estirado, el músculo contraído y en reposo. Cuando descarga el uso. Bueno, no importa, vamos a seguir leyendo esto que está acá. Entonces, hay que ir como relacionando todo. Entonces, vamos a ver, yo también lo estoy pasando en limpio con ustedes, a medida que lo voy pensando. Entonces, voy a tener las 1A, principalmente, que van a llevarse información de la bolsa nuclear. En la bolsa nuclear